KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 9 de febrero. Usted está viendo Next Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día, bueno, empezar felicitando a los odontólogos en su día. Felicidades a todos. Un día en el que es el doctor Leonardo Labrador. Ayer fue aprehendido junto a su esposa por ese caso de los hisopados forzados para todos los que viajaran a las islas, que era un negocio personal de ellos. Hoy irán a un juez de garantías. Un día en el que la Corte pues, declara inconstitucional varios artículos que tienen que ver con el presupuesto del órgano judicial y del Ministerio Público. Ojo con lo que se está discutiendo en la Asamblea hoy, en la Comisión de Gobierno. Pues una ley que pretende pues, que los préstamos, las deudas bancarias, los atrasos pues, y las ejecuciones sean resueltas por jueces, sin la intervención del banco. Pues la asociación bancaria ha puesto el grito en el cielo y hoy debe haber, bueno, hoy vamos a tener más adelante al presidente de la asociación bancaria, Carlos Berguido, hablando sobre esto. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es crear más incertidumbre en un momento en que estamos provocando, estamos pidiendo a gritos una recuperación económica? 6 de marzo, ya oficialmente, serán las primarias, o las elecciones, perdón, para la nueva junta directiva del partido panameñista. Un día en el que el mundo respira con alivio después de esa reunión entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin, avalada por la Unión Europea. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que informarles. Nosotros los mantendremos informados, ustedes deciden. Porque, Fernando, un par de cosas interesantes y buenas noticias que hay que destacar. Bueno, yo estoy en una campaña de promover el estado de ánimo. Que uno sea feliz. Positivo, eso ayuda, eso es contagioso. Mire, ¿se acuerda del proyecto de la Ciudad de la Salud? Bien. Este 27 de julio, creo que sí, Sí, la primera fase. se va a entregar el Instituto de Cardiovascular y Torácico. Ya. El doctor Lao ha puesto fecha a cada entrega de lo que constituye ese complejo hospitalario. ¿Para quién es? Para los más necesitados que están en la caja. Y ya comienza a cobrar vida un proyecto importante que es para la ciudadanía, para el país, para la gente. Hay 2,5 millones de jubilados. Esa es una cosa importante, una noticia importante. Otra noticia que usted le tiene que dar seguimiento, porque tiene que ver con los trabajadores de la construcción de este país, son las conversaciones entre Suntra Capac. Hay que darle seguimiento por varias razones. Primero, porque tenemos que aspirar a que haya un acuerdo en las 5 cláusulas que hacen falta, que son normalmente las cláusulas económicas. Suntra ha bajado su posición de 26% de aumento en 4 años, o sea, no es 26% por año, 26% en 4 años. Y es probable que el acuerdo marche por ahí, buscando un equilibrio. Normalmente estos son procesos complicados. Yo aspiro a que Suntra y Capac lleguen a un acuerdo que tome en consideración lo siguiente. Uno de los problemas que vamos a enfrentar en los próximos 3 años es el problema de la inflación. Ya lo estamos enfrentando. En petróleo, en la gasolina, combustible, el transporte. Y todos los muchachos de Suntra que trabajan, hombres y mujeres que trabajan en la construcción, tienen que transportarse. Claro. 2, el costo de los alimentos y el costo de las medicinas que no aparecen y que usted tiene que ir a la farmacia a comprar, ese es otro problema que tenemos. O sea, la inflación es un problema. Entonces, creo que hay que buscar también el equilibrio con el sector privado en la que el incremento sea lo suficiente para estimular el empleo, pero lo suficiente para que los trabajadores tengan una vida digna, un salario adecuado a los niveles en que están. Creo que esas son 2 cosas que están pasando en Panamá que usted debe prestarle atención. Otra cosa que usted debe prestar atención es a lo que está pasando en el mercado bursátil de los minerales. El petróleo ayer cayó
y se terminó en 89, 60, sigue siendo altísimo Sí. con respecto a lo que está pasando y la expectativa y riesgos que se están tomando en el área de Ucrania puede dar un salto gigantesco de $100 el barril. Pero ayer bajó. El cobre subió a la libra 4.52, ¿vale? Sí. Ya pasó los 4.50. Y recuerda que nuestros cálculos todos que se negociaron con mineros están en 4.30, la libra y la onza Troy de oro en 1.827. La onza Troy, $1.827. Eso para que usted esté informado de las cosas que a nosotros nos interesan y que usted no ve en los medios por ahí. Bueno, lo de la ciudad de La Sau está en Metro Libre. Metro Libre. Y creo que hay que darle atención a lo que está pasando con los trabajadores de la construcción. Muy gustada la entrevista con el economista René Quevedo. René Quevedo, y queremos expresarle a todos, incluso el propio ministro de Economía. No hay ningún panameño que conozca un poco de lo que está pasando en economía que no sepa que uno de los principales problemas que tenemos que abordar es el empleo y salarios. Tenemos que abordar ese tema. Bien. Yo quisiera decirle que se está hablando y muchos países ya comienzan a declarar la pandemia, y la OMS tiene un estudio sobre esto, de que la pandemia se convierta en una especie de endemia. Todavía nosotros estamos lejos de eso. Ahora le doy los números, pero estamos... Este viernes que se quitan las restricciones de usar mascarilla en Nueva York, en Italia y en España. Sí. Hay un proceso en el de exterior. arranque de eso. Nosotros, ahora le doy los números, estamos caminando en un descenso importantísimo. Ya estamos moviéndonos en las decenas del 10 en positividad. Pero ¿a qué se debe tantos fallecimientos? Eso es uno de los problemas que debemos prestarle atención. 26 ayer. Todo el que diga que el Omicron es un Resfriadito. referido, aquí lo tiene. Se debe a eso, a que el Omicron tiene menos patogenicidad, pero es un virus que crea problemas. Y sobre todo cuando recarga el sistema hospitalario. Afortunadamente nosotros se está produciendo descensos en eso. Preste atención a él, porque vamos dominando la situación que se nos generó en enero. Recuerda que en el 14 de enero nosotros llegamos a tener 37,6% de positividad, o ayer estábamos en 17,8%. Ahora le hablo un poco más sobre esto. Quiero hablarle de varios temas, pero voy a salir del tema de Perú. Perú, ayer el presidente Pedro Castillo anunció su cuarto gobierno en 6 meses. Oh, Me lleva 1.3, 1.2 por mes. de gobierno. ¿Quién es el nuevo primer ministro? Aníbal Torres. Y 6 nuevos ministros integran el gobierno del señor presidente de Perú, Pedro Castillo. Aníbal Torres es un abogado de 78, 79 años, un prestigioso abogado peruano, profesor de la Universidad de San Marcos, profesor y doctor en leyes. Él era el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es un escritor prolífero en materia judicial. Es un hombre erudito, diría yo. Él fue el asesor legal en la campaña, en la segunda vuelta de la campaña de Perú Libre. No es marxista. Es un abogado de mucho prestigio en Perú. Y ahora ha recurrido a la experiencia para ponerlo de primer ministro. Ese gabinete debe ser avalado en el Congreso. Creo que no debería tener problemas, porque el Congreso no quiere que haya elecciones nuevas, porque muchos de ellos serían de ahí. Los diputados. En Perú el Congreso está dividido en 11 bancadas. Bueno, Una torre de Babel, eso. esto que le estoy contando, esto es lo que se llama la falta de ser predecible, lo que se genera cuando usted crea tanta confusión en la vida política de un país. ¿Qué va a pasar en Perú? No creo que nadie lo pueda decir. La incertidumbre es tan alta, la incertidumbre genera riesgo, el riesgo genera incremento de costos. Les dejo este punto allí, porque yo quisiera
Fernando, que ustedes y nosotros compartiéramos información importante para entender la crisis global que genera Ucrania. Siempre parte de un criterio general. Las guerras se dan por la incapacidad de resolver los problemas políticos y entonces se lleva al plano militar. Entonces veamos los grandes contrincantes de esta guerra. Voy a hablar de 3 de ellos, voy a dejar la Unión Europea para último, porque la Unión Europea es un conjunto de países, que ese conjunto de países constituye una de las economías más importantes del mundo, el conjunto de países, y de alta tecnología. Nada más que hablar que si hay un país que tiene tecnología de alta calidad, es Alemania, e Inglaterra, o sea, no nos engañemos. Sin lugar a dudas. Y en Inglaterra, digo, en la Unión Europea como tal, como organización, tiene un peso específico, sobre todo para las exportaciones de China. Y quisiera que usted comprendiera algunas cosas, porque se está generando en el mundo, te pone cualquier televisora, una especie de campaña, ¿quién habla más mal del otro? Entonces te pone el RT de Rusia, Putin es lo máximo. Usted pone la economía china, CCCT. ahí no hay contrapeso. Espante Benítez. Cosas que sí pasan en Occidente, ¿ah? En Occidente hay televisoras que atacan a los gobiernos. Bueno, aquí es un deporte pegarle al gobierno, aquí en la República de Panamá. Es un deporte. Un deporte que algunos creen que con ellos están haciendo campaña política. Creo que sí hay que criticar las cosas. La oposición política se mueve entre la definición de cosas que cree que el gobierno está haciendo mal y el apoyo a lo que está haciendo bien. Pero aquí hay gente que se ha dedicado a solo señalar lo malo. Bueno, fíjese, le voy a algunos indicadores de los Estados Unidos para que usted se maneje con ello, porque cuando usted habla de los Estados Unidos como país, una cosa fue lo que recibió Biden cuando llegó a la presidencia, y después de un año de Biden, fíjese los siguientes indicadores que les voy a dar. En materia de crecimiento, los Estados Unidos exhibió en el año 21, a un año del gobierno del presidente Biden, uno de los crecimientos más importantes. Creció a 5,7% del Producto Interno Bruto en el 21. 5,7 neto. Si usted compara ese crecimiento con el crecimiento de Rusia, que fue de apenas 1,6%, y el de China, que fue de 6,7%, se da cuenta que las economías que más crecieron fueron los Estados Unidos y China. Cuando usted compara el desempleo, en los Estados Unidos el desempleo de 6,4 en el 20 bajó a 3,4 en el 21. La mitad. Mire esa de reducción de empleo. Solo en enero de este año, 22, los Estados Unidos generó 467.700 nuevos empleos. ¿Nah? Cifra importantísima para los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos hubo una disminución de la pobreza. Mire estos indicadores. En los Estados Unidos se considera que cualquier persona que gane menos de $27,000 anuales está en el umbral de la pobreza. $2,000 mensuales. $27,000 está en el umbral de la pobreza. Y los Estados Unidos tuvo otra importante, que hubo un incremento del consumo del 3% del incremento de la demanda. Y hay sectores de alto consumo que no encuentran, la demanda es más alta que la oferta por los problemas que hay de suministro en el globo. ¿Cuál es el principal problema de los Estados Unidos? La inflación. Porque en algunas áreas de los estratos laborales, el incremento de la inflación ha sido más alto que el crecimiento de los salarios. Como consecuencia, el poder adquisitivo ha bajado en ese sector. Pero en términos generales, la demanda en los Estados Unidos ha aumentado. Y el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos, con todas las nuevas posesiones que ha puesto el señor Biden, y el desarrollo de un proyecto de infraestructura extraordinariamente ambicioso, está en proceso. Dentro de 5 años, usted verá un cambio importante en la infraestructura de los Estados Unidos, en puertos, en
en ferrocarriles, en carreteras, Carretera. en puentes. Increíble. En las escuelas y en las universidades estatales. Los Estados Unidos apuestan al desarrollo de la tecnología. Entonces, cuando usted mira la economía de los Estados Unidos, usted se dará cuenta que sigue siendo, sin duda alguna, la principal economía del mundo. Ahora, miramos un poco la economía china. La economía china se encuentra en un proceso de decrecimiento. China, recuerde, en los últimos 40 años ha tenido un crecimiento espectacular. Ha hecho una reducción de la pobreza enorme al incorporar al mercado. Es la transformación social más grande de la historia. Más de 800 millones de chinos al mercado, pero China tiene más de 600 millones de gente de pobreza y pobreza extrema. Hay que entender la magnitud del problema. Si tú lo miras en términos de ingresos por per cápita, no hay duda que los Estados Unidos se lo lleva por lejos en distribución. Pero China ha hecho un esfuerzo gigantesco. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene China? La extraordinaria deuda. Y fíjense, solamente, y el peligro que actualmente tiene la República Popular China es que gran parte del Producto Interno Bruto de la República Popular China descansa en el desarrollo del sector inmobiliario. Claro. Entre el 21 y 27% del PIB, casi un tercio del PIB, depende de ese sector, que se encuentra acorralado por deudas. Aquí tiene usted los principales 10 constructores de China, de vivienda, del sector inmobiliario. Se encuentran superendeudados. Nada más hay que recordar los 305.000 millones de dólares que debe Evergrande. Evergrande. Y que ya una gran mayoría de las empresas chinas inmobiliarias no están cumpliendo sus deudas o los bonos que adquirieron en el extranjero. Y la clase media de alto ingreso en China, como no tiene capacidad de mover su efectivo, no lo puede transformar en depósitos de dólares ni de moneda local, porque no vale nada. Lo transforma, ¿saben qué? En casas y apartamentos. Casas y apartamentos que no se usan, se compran, simplemente es como una especie de transformar. El apartamento es una especie de tener dinero en efectivo. Entonces, esa insostenibilidad del precio en la economía china está creando problemas serios en la República Popular China. Y eso es uno de los grandes problemas porque usted ve que Xi Jinping, que ha acumulado el poder que tiene, ahora es muy precavido en su apoyo a China. Sí, a Rusia. A Rusia. Muy formal en esto, en lo otro, pero muy precavido en no afectar el mercado de la cual él puede salir del problema grave que se encuentra China, es el mercado de Europa y el mercado de los Estados Unidos. Entendiendo esto, uno puede entender quiénes son los que están en esta hora. ¿Quién necesita Ucrania? Biden. Biden lo que ha logrado con Ucrania es recuperar la unidad y la presencia norteamericana en Europa. Porque no hay nadie que le pueda hacer frente a lo que está ocurriendo allí, que no sea los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no solamente es el poder económico. Usted compara la economía rusa con la economía norteamericana, la economía rusa es bien más atrasada. Entonces Putin lo que quiere es tener un elemento extraño para tranquilizar, ¿sí?, mientras él resuelve su permanencia en el poder. ¿Se da cuenta? Entonces la economía china no compite. Solo está utilizando, no compite con Europa, ni comparadas con Alemania ni Inglaterra, ni Estados Unidos ni China. La economía rusa es una economía que se dedica fundamentalmente al desarrollo de la industria armamentista. Exacto. Y a la explotación de recursos minerales y de recursos de energía que vende aquí en Europa. Y con esta guerra, apostando a ella, fíjense lo que ha pasado. Europa ahora apuesta ante la crisis de microchip que se ha generado por los problemas del manejo de la pandemia. En China, la política de cero presencia de virus ha generado una especie de pánico colectivo. Y se han cerrado ciudades inmensas. Y se ha bajado la producción de las fábricas. Unido a la crisis energética.
Pero ahora, ¿qué está haciendo Europa? Nosotros necesitamos producir nuestro propio chip y Europa ha lanzado una línea de producir el 20% de su chip. ¿Qué está haciendo los Estados Unidos? Trayendo sus empresas de China para no depender. Por ejemplo, en insumos quirúrgicos de China. ¿Usted recuerda cuando comenzó esto? Trump le robaba a la gente que había comprado en China. A pesar de que él hablaba del virus chino, ¿se acuerda, Fernando, cuántas compras atrajo? Y creó una especie de almacenamiento de insumos quirúrgicos que no se producían en los Estados Unidos y que antes se producían en los Estados Unidos. Para los que somos más viejos, una de las grandes cosas que tenía los Estados Unidos era su gran industria. Sí. Y desde la época del neoliberalismo y el gran consenso de distribuir hacia donde era más barato producir, se movieron las empresas hacia China, Indonesia, Vietnam, India. Y ahora viene de regreso. En eso el presidente Trump tenía razón. Entonces, en este nuevo mundo, China comienza a sufrir que ya ante la realidad de que no querer depender de ellos, los Estados Unidos están moviendo e intenta mover, toda su industria hacia más cerca. ¿Quiénes son más cerca? Nosotros, América Latina. Y ahí es donde entra la controversia. América Latina se vuelve fundamental para los Estados Unidos, para Rusia y para China. En este mundo de complejidad, también usted tiene que entender que el mundo de la guerra nuclear es una alternativa peligrosa, suicida. Entonces, Putin se enfrenta, yo no sé si ustedes vieron la imagen de él sentado con Macron en una mesa gigantesca, larga. Bueno, esa es la personalidad de él, el presidente, ¿no? Ese temor que él tiene a ser contaminado y eso de demostrar la grandeza de Rusia, esa mesota, ¿usted no la vio? Impresionante. Y después aparece al lado de Macron. Pero la idea es que él quiere poner esa Rusia gigantesca, como la Unión Soviética que nos vendieron, ¿se acuerda? Aquella Unión Soviética poderosa, qué sé yo, y está vuelta un desastre por dentro. Bueno, esa es Rusia de verdad. Eso no es China. China tiene graves problemas en áreas importantes donde la pobreza es multimillonaria en términos de población, pero ha hecho un avance gigantesco. Por eso Xi Jinping tiene más cosas que perder en una guerra, que él no quiere. Entonces, esta guerra ha replanteado una estrategia de comercio, de inversiones, en industrias. ¿Y quién está preparado logísticamente en el continente latinoamericano para sacarle provecho a eso? ¿Verdad? Sí. Nosotros. Dependerá de nosotros mismos. Y no podemos estar pensando en improvisados, ¿no? Sean ellos independientes. Sí, es que alguna cosa no significa que sirva para algo, ¿eh? ¿No? Creo que debemos pensar esto con la seriedad de lo que está ocurriendo. Pero si usted avanza en esto, el principal problema de los Estados Unidos ahora es más político en términos de política interna, por el gran daño a la estructura democrática que hizo el señor expresidente Trump, y cuyo conocimiento hoy tenemos más, cada día más, tenemos más documentos de ese asalto a la democracia que significaron los años de Trump, y de ese desentenderse de Trump, de sus aliados estratégicos, y no atacar a Putin nunca. Y entonces convirtió a China en su enemigo, incluso en términos peyorativos. Se refería al virus chino, ¿se recuerdan? Entonces, lo que está evitando Xi Jinping en China es caer en esa trampa. Lo que está pensando el presidente Trump, nadie lo sabe, porque la gente de esa calidad, fíjese cómo se refirió él ayer, en estos días, al presidente de Zelensky, que le dijo beauty, o sea, en ese lenguaje tosco, de decir la belleza de Zelensky. No entiende que él tiene que cumplir los acuerdos de Kiev. Entonces Zelensky, el presidente de Ucrania, le contestó a Putin, dice, bueno, Ucrania es una belleza. Decir que yo soy, decía Zelensky, es demasiado. Fíjense la guerra en qué tono ha estado, pero cada vez que usted ve a Putin, observe en él el típico dictador.
El típico hombre que quiere espacio para... Sí, sí. Y que cree que el mundo gira en torno a él. ¿no? Es correcto. Entonces, el mundo occidental enfrenta hoy un riesgo. Claro que hay un riesgo. Rápidamente, la diplomacia se ha movido por todos lados. Fíjese lo que ha hecho Europa. Primero, estamos a punto de llegar a un acuerdo con Irán en materia nuclear, que el señor Biden retiró. Y Netanyahu está ahora mismo acusado de otras cosas más. Está en juicio en Israel. Y este acuerdo está casi en etapa de irreversibilidad, que el mundo llegue a un acuerdo con Irán para eliminar la producción de armas nucleares o de material radioactivo para producir bombas atómicas o bombas nucleares. En este momento, el mundo se debate entonces en esa nueva paradoja. Y los estados que controla el señor Putin, como Bielorrusia, fíjese lo que pasa con Macron. Se reúne con Putin en esa larga mesa que demostraba lo imperial. Sí. Y llega a algunos acuerdos que Macron sale a decírselo a Kiev y al mundo en conferencia de prensa. Y unas horas más tarde, las agencias rusas comienzan a desmentir lo que Macron dijo. Entonces este enfrentamiento, que ya está en desarrollo, ayer se hace de todos los túneles, toda la frontera de Ucrania está llena de túneles para impedir el avance de los tanques rusos. Y Putin está preparado para dar un asalto a la guerra. ¿Se lanzará a la guerra o no? Yo no sé. Pero si lo haga o no lo haga, en cualquiera de las dos opciones, él va a ser derrotado. En cualquiera. En una de las opciones, que es la guerra, nosotros podemos ser afectados. Por eso nosotros debemos apostar a la paz. Pero no podemos apostar a la paz haciendo concesiones tontas. Y en el caso particular de Panamá, lo importante es entender que esta coyuntura, por eso ayer al economista Quevedo yo le hablaba, de que tenemos que entender el entorno. El entorno de América Latina marcha a eso que aquí localmente le llaman los independientes. ¿Quién es Pedro Castillo? A ver. ¿Quién es Boris? Sí. Es ese tipo de accionar. Bueno, usted lo va a ver en Honduras. Ese jugar al populismo, sea de izquierda o sea de derecha, es brutalmente en contra del futuro de cualquier nación. Nosotros debemos jugar a la estabilidad, a la gente con capacidad para resolver los problemas. Y termino con esto. Fíjese, a mí me molesta cuando la gente pierde la perspectiva. Ayer se produce por parte de la Procuraduría aquí en Panamá un arresto de 2 doctores, el doctor Labrador y la doctora Ana Lorena Chan. Chan. Es una orden de la Fiscalía. Pero nosotros tenemos que respetar el nivel, la presunción de inocencia o el estado de inocencia de estos 2 doctores que fueron voluntariamente a declarar. Y en un acto más periodístico que jurídico, se produce una detención, allanamiento, y todo el mundo comienza a hablar de esto. Pero no será hasta hoy que un juez de garantía determine si lo que se hizo con la Fiscalía es legal o no. Sí, pero Y de verdad que yo le quiero plantear algo. Cuando nosotros juzgamos a la justicia para lograr el aplauso de los que están en las gradas, los informantes, ¿cómo se llama? Los influencers. Los influencers o los medios, la justicia está capturada. Nosotros tenemos que llevar la justicia en función de la rectitud de la justicia. Bueno, si ellos querían detener, podrían haberlo hecho de otra forma. Bueno, por lo menos no acuérdense las bestialidades que había en el quinquenio pasado, que Pero las yo le unidades digo- móviles estaban fuera de la casa de la gente. Yo le digo al señor procurador en que ese- esto de la detención la pudo o no hacer de una forma, Y eso salió en un boletín de prensa, es decir, no fue que llamaron para que los medios... pero lo han levantado como si fuera hubiéramos detenido por lo menos a Al Capone. Pues. Pero que aquí se produce una detención, tiene que ir un juez de garantía. El juez de garantía tiene que velar
Y eso es lo que ha pasado en el mundo, en Europa, en América Latina. Toda esta sublevación que está viendo es porque en Perú hubo Gas apostando con un grupo de gente, caiga el que caiga, cayó Perú, ahí está. En Brasil, apostando al que caiga el que caiga, el juez Mario, ¿cómo se llama? No, Sergio Moro. Sergio Moro. Se llevó a Brasil y salió un Bolsonaro. Miren esto. Yo llamo a la atención a que manejemos esto con seriedad. Si ellos fueron, bueno, van a llevar a justicia, va a un juez de garantía, determinará si es o no la detención. Y dejemos que la justicia haga su trabajo. No intentemos nosotros utilizar esto para querernos nosotros ser los tartufos. Por eso ayer le decía que leyeran a Molière, los clásicos. A la vuelta, vamos a ver cómo estamos en COVID. Vamos a ver esta nueva resolución del Tribunal Electoral que ya oficializa, echa por tierra todo lo actuado por la gente del grupo de la señora exdiputada Kathleen Levy y su asesor Pepe Valderrama. El tribunal lanzó un comunicado, ahora se lo cuento. Vamos a ver todo esto que está pasando con el sector bancario, con estas nuevas legislaciones. Y vamos a hablar un poco sobre la dinámica política del país. ¿Quiere Rubén Blades sí o no ser candidato? Sin duda alguna. Hombre. Ayer echó para atrás. Cuando usted tiene que explicar lo que dijo, es porque que lo dijo de primero está equivocado. Lo que hicimos la lectura correcta, a los que conocemos a Rubén sabemos lo que quiere. El presidente, pero que se lo regale. Esto no es un reinado. Quiere ser rey, no quiere ser presidente. Para ganarse algo hay que venir aquí a defenderse. A la vuelta todo eso y más.